Hola hijos de puta, hoy les traigo un nuevo creepypasta hecho con mucho amor, espero que les guste. Es un pecado no disfrutar nuestra infancia al máximo, o aún peor, que te arrebaten el derecho a hacerlo. Me llamo Jesús, tenía solo 12 años cuando todo sucedió, acababa de culminar la etapa estudiantil llamada primaria, y estaba muy emocionado porque tenía la sensación de que cada vez me hacía más grande, mayor, fuerte, y maduro. Lo típico de un preadolescente. Me caracterizaba por ser alguien reservado con mis gustos y mis cosas en general, pertenecía a aquel grupo de personas consideradas raras, aunque ni siquiera ellos los tratase. Hasta ese momento no había conocido a alguien a quien pudiese considerar realmente como un amigo, y este problema lo venía acarreando desde que era muy pequeño, prácticamente crecí con él. Ya a un par de semanas de haber comenzado las clases, me sentía decepcionado porque noté que nada cambiaba, e incluso, empeoraba. Ahora era más recluido que nunca, no conocía a prácticamente nadie, y mi ansiedad social se agrandaba a pasos agigantados. Lloraba todos los días luego de la escuela, me sentía como un inútil, alguien de quien todos tenían asco, y no entendía el porqué. ¿Es mi físico, mi personalidad, soy tan repugnante como creo ser? Eran algunas cosas que me replicaba a altas horas de la noche en el baño, viéndome a mí mismo en el espejo con rabia e impotencia, en el fondo odiándome por ser diferente a los demás. Tanto era mi odio que en mi cabeza rondaban pensamientos sobre hacerme daño a mí mismo, porque no me soportaba en lo absoluto, detestaba ser yo. Al otro día despierto con una pequeña pizca de esperanza, esperando que todo mágicamente cambie, le había rezado a Dios la noche anterior, pidiendo clemencia y, tal vez, en el fondo deseaba que cambiase absolutamente todo de mí. Llegué al colegio como cotidianamente lo hacía, caminando me dirigí a la fila donde mis compañeros se encontraban esperando para cantar el himno, pero cuando me uno, sucede algo que crea una sonrisa en mi cara. El director informaba que un nuevo tipo de clases sería implementada, se llamaba club, y las tendríamos únicamente los martes y jueves a primera hora, simplificadamente se podría decir que eran como grupos externos a las clases convencionales. Dígase de otra manera, las clases podrían ser conformadas por cualquier estudiante, desde el primer hasta el último año. Posterior a dicha información, cantamos el himno y nos dirigimos a clases con regularidad. Al llegar al salón, se nos es dado un papel con ciertos nombres que podíamos tachar, estos eran todos los clubes disponibles, y sorprendido me sentí al ver la gran variedad que teníamos a disposición, desde deportivos hasta recreativos. Inmediatamente nos dijeron que podíamos escoger 5 de todas las opciones, y que a los días nos darían los resultados de nuestras encuestas, con algo de suerte podrías caer en el club que más te gustase, pero era algo muy complicado. Yo, entre todas las opciones, decidí elegir las que en mi opinión, me podrían llevar a conocer personas parecidas a mí, y que también obviamente me llamasen la atención. Mis elecciones fueron: primero diseño gráfico, segundo oratoria, tercer música, cuarto manualidades, y ya sin más opciones me decanté por uno deportivo, quinto, softball. Luego de unos días de haber realizado la encuesta, finalmente se nos otorgan los resultados. Al leerlo, sentí una pequeña sensación de disconformidad en mi cuerpo, los resultados indicaban que había caído en el club de música. Era alguien a quien le encantaba escuchar cualquier tipo de género musical, pero principalmente me enfocaba en el metal y black metal. La razón por la que me sentí disgustado, era porque no se me daban muy bien los instrumentos, y aparte, diseño gráfico era mi primera opción. Pero ya habiendo aceptado lo que me tocó, comencé a pensar en las posibilidades de encontrar nuevos amigos, con los que tal vez podría compartir mis gustos musicales, y ya delirando en mi enorme océano mental. Contemplé la casi inexistente posibilidad de conseguir pareja. Claramente estaba idealizando todo a niveles poco sanos. Ya por fin el martes había llegado, me sentía eufórico, pero a su vez nervioso, debido a que no tenía ni idea de lo que me esperaba. El director hace el primer llamado, nos empieza a indicar cómo organizarnos correctamente, y luego de algunos errores, logramos el cometido. Viendo a mi alrededor noté que mi grupo se conformaba únicamente por chicos, principalmente de cuarto y quinto año, algo que poco me agradó, ya que los veía prácticamente como personas adultas, lo que me colocaba a mí en una posición indefensa.
Gran sorpresa la mía al ver que al llegar al salón, me empezaron a tratar de manera muy amable y cortés, sobre todo 3 muchachos, a los que llamaré L, N y R, quienes casi de inmediato buscaron socializar conmigo, algo que me pareció muy extraño. Pero el sentimiento de al fin poder tener amigos, y aún mejor, de esas edades, era mucho mayor. Luego de estar conversando un rato, el profesor se acerca a donde estábamos. Esta persona, era alguien que a primera vista podría parecer inocente e incapaz de cualquier cosa, era un señor de unos 65 a 70 años, era bajo, delgado, sin casi nada de cabello, tenía la piel arrugada como papel y era de tez morena. Su manera de hablar era muy característica, ya que era algo lenta y daba sueño con solo escucharle. Para fines de la historia, lo llamaré señor E. Este comenzó a hablar con los otros chicos, a los cuales los felicitó por su amabilidad al acoger a un estudiante nuevo como yo, quien seguramente se sentía abrumado por el cambio tan drástico en todos los aspectos. L, N y R le dijeron que no se preocupase, ya que ellos se encargarían de hacer mi experiencia algo inolvidable. Ya para cuando la conversación estaba en su mejor punto, la clase había terminado, me quedé sorprendido, porque usualmente las estas se me hacían eternas, pero hoy fue diferente, la había disfrutado como nunca lo había hecho en mi vida. Con una felicidad que no cabía en mi pecho, me fui al salón, sabiendo que allí todo sería igual, pero al menos tenía el consuelo de haber hecho nuevos amigos, lo que me motivaba en clases, ya que terminaba las actividades más rápido. Únicamente para poder verlos de nuevo, y tener esas charlas que tanto me encantaban. Habiendo pasado 2 días, nos volvimos a ver en clase y todo transcurrió como la vez pasada, pero esta vez noté algo que se me hizo extraño. En las 2 clases que hemos visto, el profesor no ha puesto ninguna actividad o mandado algo para la casa. Solo se la pasa sentado en su sillón o rondando por los pupitres. Y también me di cuenta que el señor E tenía una leve preferencia en nuestro grupo sobre los demás. Al ser un niño, este tipo de cosas en lugar de encender ese switch de precaución que se encuentra dentro de nosotros, lo único que hacía era alegrarme más, porque solo debía asistir a la clase y sentarme con mis amigos. Los minutos pasaban y nada cambiaba, me sentía cómodo con ellos, sí, pero eso no quitaba lo poco usual de la situación. Aparte, pude notar que los demás niños, los cuales tenían edades cercanas a la mía, se veían inquietantemente perturbados. Tenían rostros largos y casi inexpresivos, hablaban muy poco o prácticamente no lo hacían, se la pasaban toda la hora en posición de descanso sin moverse de su puesto, algunos tenían ojeras considerables, como si no hubieran dormido en días. Le pregunté a los chicos el porqué de esto, pero ellos me respondieron que casi no los trataban, decían que las pocas veces que lo intentaron eran ignorados, o eran vistos con cara de mala muerte. Les pregunté la razón de la no intervención del profesor, pero ellos evadieron el tema diciendo que no tenían idea. Pensé en ignorarlo y dejarlo pasar, al fin y al cabo conseguí lo que quería, hacer amigos de verdad. Pero por cada clase que pasaba esos pequeños detalles se hacían más notorios, era imposible no notarlo, los niños estaban más delgados y con pieles pálidas, algunos hasta moretones en la parte alta de los brazos tenían. Quise arriesgarme y comentarle todo esto al señor E, pero L, N y R no me lo permitieron, los vi algo nerviosos, como si no quisieran que me acercase a él. Tomé sus palabras y me volví a sentar, pero de reojo vi al señor E, quien estaba sentado en su silla, con una mirada fría y muerta, me estaba mirando fijamente sin sentimiento alguno, tuve una sensación de escalofríos por todo el cuerpo. Como si algo dentro de mí gritase que debía escapar de allí lo antes posible, pero no pude, no quería voltear a mirarlo, la incomodidad era demasiada. Los chicos me veían con tristeza y pena, como si supieran algo que yo no. El timbre había sonado, me levanté, tomé mis cosas, y decidí salir lo más rápido posible pero sin formar un escándalo. Me dirigía al salón cuando uno de mis amigos me alcanzó, tocó mi hombro y me dijo que L, N y él iban a tener una reunión en su casa esta tarde, que estaba cordialmente invitado y me harían llegar la dirección por mensaje. En ese momento acepté y les dije que iría, pero en el fondo estaba seguro que no lo haría. En ese salón pasaba algo muy extraño y estaba convencido de que tendría que llegar al final de esto. El día pasó normalmente y cuando arribo a mi casa, me llega un mensaje de R con una dirección, la cual indicaba que el lugar de encuentro se encontraba a unos 10 kilómetros de mi casa, en un recinto de apartamentos. Al instante me di cuenta del detalle.
Cerca de ese lugar vive un familiar, y cada vez que voy a su casa nos cuenta que esos edificios se encuentran abandonados por el gobierno y solo gente poco confiable se la pasa por ahí. Tal vez si fuese sido alguien que desconociera esa información no la habría contado. Decidí no contestar el mensaje y quedarme en mi casa. Esperé al otro día para hablar con ellos en la escuela, pero L, N y R no se encontraban por ningún lado, no había duda de que habían faltado. De resto, todo se encontraba igual, así que decidí seguir mi día con completa normalidad. Ya era jueves, estaba nervioso por lo que me podrían decir por haber faltado, pero sentí un denso vacío en el estómago al ver a los tres completamente golpeados y con moretones en todo el cuerpo, se les veía extremadamente débiles. Como si les hubiesen dado una paliza. Se sentaron en donde siempre y se colocaron en posición de descanso, ni siquiera me saludaron o me dirigieron la palabra, no tenían ni fuerza para ello, pensé. A los 5 minutos, el señor E entra al salón con un imponente caminar, se notaba a simple vista que se encontraba sumamente molesto. Se sentó en su silla, sacó su celular, y empezó a escribirle a alguien, luego de 5 minutos, lo vuelve a guardar, y rápidamente voltea su cabeza hacia donde estoy yo, su cara había cambiado, ya no demostraba un vacío sin sentimiento. Ahora solo se podía ver el odio más intenso que un ser humano puede demostrar saliendo de cada fibra de su cara. Me levanté con la excusa de que debía ir al baño para salir de ese salón lo antes posible. Decidí quedarme un rato afuera para despejar la mente, pero el señor E se encontraba al fondo del pasillo mirándome, indicándome con la cabeza que debía volver a su salón. Voy caminando lentamente para hacer el mayor tiempo posible, pero el profesor grita que me apure, sin más opción hago caso y entro al salón dirigiéndome de inmediato a mi puesto. Me siento en posición de descanso e intento pasar el resto de la hora mirando a la mesa y la pared. Ya cuando la clase había terminado, todos se levantaron y dejaron el salón, pero en el asiento de L, vi que había dejado su teléfono en la cajuela de la mesa. Lo tomé con la intención de devolvérselo, pero logré ver en las notificaciones un grupo llamado Negocios, lo cual no tendría nada de raro de no ser porque el nombre del señor E aparecía en el último mensaje enviado, hace una hora. Cuando la clase había empezado. Vi esto como una imperdible oportunidad para resolver todo esto, guardo el teléfono en mi bolso y finjo que nada sucedió. Al llegar a mi casa comienzo a revisar los mensajes y los grupos, y quedo estupefacto al ver el trasfondo de lo que estaba pasando. El señor E no era un profesor cualquiera, este se dedicaba al tráfico de menores y era partícipe en una red organizada de pedofilia. L, N y R no eran más que los títeres del señor E, sus propósitos eran endulzar a los niños nuevos que llegasen al club para que entraran en confianza y hacerles creer que eran sus amigos. Con el fin de manipularlos para llevarlos a los edificios abandonados con la excusa de que era una reunión de amigos y ahí mismo entregárselos al señor E. Tal parece que conmigo ese truco no funcionó, y al señor E las cosas mal hechas no le gustan, así que decidió castigarlos rompiéndoles las costillas y dándoles una paliza casi imposible de soportar, y para más INRI. El último mensaje que el señor dejó recitaba: la libertad es el derecho más preciado que un ser vivo puede tener, inclusive, más que el mismo derecho a la vida. Ya les he arrebatado uno, váyanse despidiendo del otro. A pesar de conocer las intenciones de mis supuestos amigos, una lágrima empezó a rodar sobre mi rostro, solo pensaba en aquellas cosas que el señor sería capaz de hacerles. En el fondo tenía un presentimiento, sentía que ellos en verdad no eran malas personas, el pensamiento de que estaban siendo manipulados y amenazados por él era implacable. Analizando las cosas en frío, o lo que yo con mentalidad de niño pensaba que hacía, razoné en intentar hablar con uno de mis amigos para conseguir más información y, quizás, intentar salvarlos de aquel horrido destino que les esperaba. Dudaba en si ir a buscarlos en ese mismo momento era una buena idea, porque desconocía su paradero, así que esperé unos días más para poder verlos en la escuela. Ya cuando el martes había llegado, los volví a ver con el mismo aspecto que tenían aquel día, pero esta vez tenían cara de haber perdido toda esperanza, claramente conocían lo que les esperaba. El señor E también se encontraba allí, con la mirada que tanto le caracterizaba, fijada en mí. Me senté e intentaba pensar en cómo me podría acercar a uno de ellos para hablarles, claramente lo tenía muy complicado. Decidí esperar al receso para no llamar tanto la atención e intentar camuflarme entre los demás estudiantes.
Al llegar a las gradas, me acerqué a L, con la excusa de entregarle el teléfono, y para decirle que quería hablar con él un momento. L asintió con la cabeza y nos dirigimos a los comedores, lugar donde el señor no tenía permitido ir. Nos sentamos y fui directo al grano. Le dije que el señor tenía planes de acabar con él, no sabía cuándo ni dónde, pero lo haría. También le dije que su mejor opción era contarme todo lo que supiera. Porque así tendríamos una pequeña oportunidad de salvarlo y acabar de una vez con este martirio. Él me dijo que era un ignorante, ya que no conocía en lo más mínimo al señor me comentó que desde siempre supo que iba a morir, eso era lo único que les esperaba a las personas que trabajaban con él. Le pregunté el por qué accedió a trabajar con el señor y me respondió, te lo explicaré de manera sencilla para que un niño como tú lo pueda entender, el señor no es el pez grande aquí, es solo un funcionario más en este enorme monopolio. Las reglas son regidas por personas que ni siquiera yo conozco, pero si de algo estoy seguro, es que son personas muy listas y precavidas, cualquier movimiento que nosotros hagamos es porque ellos lo quieren así, aparte. Esta escuela es solo una fachada para tapar sus negocios, el director escoge personalmente a aquellos estudiantes que padezcan problemas familiares y los cuales sus representantes sean fáciles de desaparecer cuando sea necesario. Para colocarlos en el club de música, donde nosotros y el señor haríamos el trabajo sucio. Nos encargamos de debilitar y jugar con sus mentes hasta que el señor considere el momento oportuno para empezar con las amenazas y torturas. No podía creer lo que estaba escuchando, pero me era imposible no creerle. Mis padres habían fallecido años atrás, y ahora vivía con mi abuela, quien rondaba ya los 85 años. Asustado me encontraba por nuestra seguridad, tenía miedo de que le hicieran algo a ella, porque era la única persona que me quedaba. Le pregunté si podíamos hacer algo para escapar, pero me dijo que nuestro destino estaba marcado, que disfrutase mis últimos días de vida, porque tal vez eso era demasiada esperanza. Decidí salir de la escuela, pero no me lo permitieron. Le dije al vigilante que me sentía demasiado mal y que aparte vivía cerca de aquí. Mientras abría el portón, me dirigió una mirada con una sonrisa malintencionada. Como si supiese lo que estaba pasando. Lo ignoré y me fui corriendo a la carretera mientras sacaba mi cartera para pagar un taxi. Conseguí uno y le dije que por favor se apurase, no tenía tiempo para explicar nada. Agarro mi celular para llamar a mi abuela pero no me contesta, le envió un mensaje para ver si estaba allí pero tampoco le llegaban. Ya preocupado y con la voz agitada le dije al taxista que fuera más rápido, que era necesario. Al llegar a mi casa abro inmediatamente la puerta, me dirigía a su habitación gritando su nombre, pero nadie respondía, busco desesperado por todos los cuartos con la esperanza de encontrarla ocupada haciendo cualquier cosa. Sin embargo mis intentos fueron en vano, llegué demasiado tarde. Salí de mi casa buscando mi bicicleta, me dirigía a la estación policial más cercana. Al llegar, solicité hablar con un oficial para denunciar un caso, estos aceptaron y me llevaron a él. Era una oficina grande, con una pared cubierta de reconocimientos honorables, le dije que me ayudase, mi abuela había sido secuestrada y me encontraba metido en un enorme problema, el oficial solicitó mi información personal y la de mi abuela. Se la di y me dijo que me calmase, ya que ellos se encargarían de ahora en adelante. Posteriormente me llevaron a una habitación de la comisaría, porque no tenía ningún otro lugar donde ir. A los 10 minutos, el oficial que me estaba atendiendo se dirigió a donde estaba y me informó sobre la visita de un detective, dijo que llegaría en la noche porque justo hoy se encontraría ocupado con un caso. Acepté, y me acosté en la camilla, me quedaba un largo día por delante. Luego de estar muchas horas llorando y reflexionando sobre todo lo que estaba pasando, escucho un golpeteo en la puerta, me levanto de sopetón emocionado porque por fin podría resolver este caso y rescatar a mi abuela, pero, al abrir la puerta, sentí que mi alma escapaba a toda velocidad de mi cuerpo, el detective que se encontraba al otro lado de la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja desprendiendo una intensa y sofocante maldad, resultó ser una revelación aterradora. Aquella organización de la que él me habló era real, e inclusive, su poder era tal que hasta las fuerzas policiales estaban siendo usadas a su beneficio. Sin duda, mi final estaba cerca. El señor había llegado por mí.